La ciguapa del río. En las profundidades de la cordillera central, cerca de Constanza, el río Yuma serpentea entre rocas y árboles retorcidos. Juan, un joven campesino de 22 años, regresaba de trabajar de su conuco al atardecer. El cielo se teñía de un morado profundo y el aire estaba cargado de un silencio extraño, roto solo por el murmullo del agua. Mientras cruzaba un puente de madera podrido, escuchó un canto suave, como un susurro que se mezclaba con el viento. Era una voz femenina, hipnótica, que parecía llamarle por su nombre. Juan, Juan, ven, ven. Intrigado, Juan se acercó al borde del río y vio una figura entre los helechos. Era una mujer de piel oscura, desnuda, con cabello negro que le llegaban hasta los tobillos, cubriendo todo su cuerpo como un manto. Sus ojos brillaban como luciérnagas y su sonrisa era tan hermosa como perturbadora. Juan se sintió atraído, incapaz de apartar la mirada, pero fue entonces cuando notó algo que lo dejó frío. Los pies, los pies de la mujer estaban al revés, con los dedos apuntando hacia atrás. No había dudas, era una ciguapa. La mitología dominicana era verdadera. El pánico lo invadió y lo sacudió. Poniéndolo en marcha, trató de correr a toda prisa, pero sus piernas no respondieron y se quedó frisado. Ella, la ciguapa, avanzó dejando huellas torcidas en el lodo, y su canto se volvió un grito agudo que resonó en el bosque. Juan gritó, pero su voz se perdía en la noche. Al día siguiente, los vecinos lo buscaron junto con su familia, sus hijos y su esposa, pero solo encontraron su machete oxidado a orillas del río. Ahora, los pescadores dicen que, al pasar por ese tramo, escuchan una voz que parece ser la de Juan, atrapada en el agua, susurrando: no la miren a los ojos, no la miren a los ojos, porque se perderán en el mismísimo infierno. Estás escuchando microrrelatos de misterio y terror con Carlos Álvarez. El Bacá hambriento. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Don Miguel era un agricultor de San Juan de la Maguana, conocido por su maíz dulce y sus plátanos abundantes. Pero hubo un año de sequía implacable, la cual marchitó toda su tierra, y la desesperación lo llevó a nada más y nada menos que a visitar el brujo del pueblo. El hombre, con ojos hundidos y una sonrisa torcida, le ofreció un pacto: invocar a un Bacá para solucionar sus problemas. Los Bacá, como todos saben, son espíritus inmundos, espíritus oscuros que pueden ser poseídos dentro de animales y de objetos. Pero este espíritu oscuro que traería prosperidad debía ser invocado a través de un altar con ofrendas. Miguel aceptó la propuesta y esa noche, bajo un flamboyán seco, dejó un gallo negro y un plato de sangre en el altar improvisado. Al amanecer, sus tierras reverdecieron milagrosamente y las mazorcas crecieron más grandes que nunca. Pero la alegría duró poco. Primero sus gallinas comenzaron a aparecer muertas, con los ojos arrancados. Luego sus vacas se enfermaron, echando espuma por la boca antes de colapsar. Finalmente, sus hijos, los dos más pequeños de 6 y 8 años, cayeron en cama con fiebre, susurrando en sueños:
Papá nos vendió, papá nos vendió. Una noche, Miguel despertó con un frío que calaba los huesos. Fue así como miró por la ventana hacia el patio, bajo la luz de la luna. Entonces vio una sombra con cuernos retorcidos y ojos rojizos como brasas. Era el Bacá. El Bacá habló con una voz que parecía venir de un pozo profundo y le dijo: no es suficiente lo que me das. Quiero más de ti, quiero más de tu alma. Miguel, temblando, intentó deshacer el pacto quemando el altar, pero el Bacá lo persiguió, derribando árboles y dejando marcas de garras en las puertas. Logró ahuyentarlo finalmente con un rosario que le dio su abuela, pero el Bacá no se fue del todo. Los vecinos dicen que aún el Bacá ronda las tierras de Don Miguel y que si algún transeúnte que no conoce la historia pasa sin amuletos de protección, puede ser que en medio del maíz no aparezca nunca jamás. No olvides suscribirte y compartirlo. El galipote del cruce. En un cruce de caminos polvoriento en Asua, donde los flamboyanes forman un arco natural, los lugareños evitan pasar después de la medianoche. Cuenta la historia que un galipote, un hombre que hizo un pacto oscuro para transformarse en animal, acechaba a los viajeros. Una noche, José, un taxista de 45 años que transportaba pasajeros entre el pueblo, decidió tomar ese atajo para ahorrar tiempo. La luna estaba llena y el aire olía a tierra húmeda. En el cruce, un hombre alto, vestido con una camisa raída y un sombrero de paja, levantó la mano para pedir un aventón. José se detuvo, aunque algo en su mirada lo inquietó. Sus ojos eran demasiado oscuros, casi como pozos sin fondo. El hombre pidió ir a un batey lejano y José arrancó. Decidió ayudarlo llevándolo. Durante el camino, el pasajero no habló, pero José sintió un peso en el aire que lo estremecía, como si algo lo observara desde el asiento trasero, algo más allá del hombre. De pronto, un gruñido bajo llenó el carro y al mirar por el retrovisor, José vio que el hombre ya no estaba. En su lugar había un perro negro enorme, con colmillos afilados y ojos amarillentos, que lo miraba fijamente. El galipote abrió las fauces, mostrando una lengua negra y podrida, al mismo tiempo que José gritaba, perdiendo el control del vehículo. Logró detenerse a un lado del camino y el galipote saltó del carro, dejando marcas de garra en el asiento. Desapareció en la oscuridad, pero sus huellas, quemadas en el suelo, aún marcan el cruce. José, por su parte, nunca volvió a tomar ese camino, ni otro que yo supiera. Se sabe que sigue en el manicomio, diciéndole a todo el que internan por asuntos de locura que no tomará una carretera jamás en su vida. Puedes ayudar a esta plataforma haciendo una contribución en Patreon. La Llorona del Cementerio. Estaremos muy agradecidos. El cementerio de La Vega, con sus tumbas viejas y cruces torcidas, es un lugar que los vecinos evitan al caer la noche. Allí, entre los cipreses y las lápidas cubiertas de musgo, se escucha un llanto desgarrador que hiela la sangre. Dicen que es el espíritu de María, una madre que perdió a sus 3 hijos en un accidente de carro hace 30 años. Consumida por el dolor, María se quitó la vida en el cementerio y desde entonces
su alma no encuentra la paz. Sin embargo, una noche, un guardia nuevo, llamado Rafael, decidió hacer su ronda a medianoche, aunque los veteranos le advirtieron que no lo hiciera. Pero muchos nacionales extranjeros usaban el cementerio para hacer brujería, para hacer diabluras, para hacer rituales, y él decidió cumplir con su trabajo y hacer sus rondas. Mientras caminaba entre las tumbas, escuchó un sollozo que parecía venir de todas partes. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Rafael, con linterna en mano, siguió el sonido hasta una tumba sin nombre, cubierta de flores marchitas. Allí vio a una mujer de blanco, con el rostro cubierto por un velo, flotando a pocos centímetros del suelo. Sus manos huesudas se retorcían y su llanto se volvió un grito que hizo temblar las cruces. Rafael intentó hablarle, pero un frío glacial lo envolvió y el hedor a podredumbre llenó el aire. La mujer entonces levantó el velo, revelando un rostro huesudo con cuencas vacías que lloraban sangre. Rafael corrió, tropezando con las lápidas, y nunca volvió al trabajo. No se supo más nunca, ni en La Vega, ni en Bonao, ni en ninguna parte donde se metió Rafael. Ahora los vecinos dicen que María aún llora y que si te acercas a su tumba, su voz te sigue hasta tu casa y hasta el lugar que decidas vivir, dentro o fuera del país, mientras susurra día y noche: ¿dónde están mis hijos? Estás escuchando microrrelatos de misterio y terror. Petete, el descuartizador. En San Juan de la Maguana, los mayores aún tiemblan al mencionar a Petete, un espíritu maligno que, según la leyenda, es como el Jack Destripador dominicano. Se dice que Petete era un hombre que, hace siglos, hizo un pacto con el diablo para volverse inmortal, pero a cambio debía alimentarse de carne humana. Una noche, Carlos, un joven de 19 años que había bebido demasiado ron en una fiesta, decidió caminar solo por un sendero oscuro para llegar a su casa. El aire estaba pesado y un olor a hierro flotaba en el ambiente. De pronto, escuchó pasos detrás de él, rápidos y pesados, como si alguien corriera a su encuentro. Al girarse, vio una figura encapuchada, alta y encorvada, con un machete oxidado en la mano. La figura levantó la cabeza y bajo la capucha Carlos vio un rostro desfigurado, con la piel colgando como si se hubiese quemado y una sonrisa llena de dientes afilados. Petete dio un paso adelante y Carlos corrió, sintiendo el aliento fétido del espíritu en su nuca. Tropezó con una raíz, pero logró levantarse y llegar a su casa cerrando la puerta con llave. Afuera escuchaba una sonrisa que parecía venir de las entrañas de la tierra. Al amanecer encontró huellas de sangre alrededor de su casa y un pedazo de tela sucia con olor a muerte colgando de su ventana. Aunque Carlos escapó, jura que Petete aún lo busca y que su risa lo despierta todas las noches desde entonces. El enanito vestido de negro. En los campos de Constanza, donde el frío de la montaña corta la piel, los agricultores temen al enanito vestido de negro, un espíritu que castiga a quienes no respetan la tierra. Doña Rosa,
una mujer de 60 años que cultiva papas y zanahorias, estaba cosechando al atardecer, ignorando las advertencias de los mayores de no trabajar tan tarde. El sol se escondía tras las montañas y una neblina espesa comenzó a bajar. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño hombre, no más alto que un niño, vestido con una capa y un sombrero negro, parado sobre un árbol caído. Sus ojos eran blancos, sus pupilas grises, y su sonrisa mostraba dientes pequeños y pingüinescos. Doña Rosa intentó ignorarlo, pensando que era su imaginación o que era realmente un niño, pero al día siguiente todas sus papas estaban podridas con un olor fétido que atraía moscas. Esa noche el enanito volvió, esta vez sentado en el tejado de su casa, mirándola desde la oscuridad. Rosa, desesperada, consultó a un curandero, quien le dijo que el enanito era un guardián de la tierra y que debía pedirle perdón. Doña Rosa dejó una ofrenda de flores y tabaco en el campo y el enanito dejó de aparecer. Pero los vecinos dicen que aún vigila y que si alguien daña la tierra, sus ojos blancos brillan en la niebla y puede ser que si el hecho pase 3 veces, no vivas para contarlo. Charlie en la escuela. En una escuela secundaria de Santo Domingo, un grupo de amigos decidió probar el juego de Charlie que habían visto en internet. Era viernes por la noche y se colaron en el aula de ciencias después que el conserje cerró la puerta. Encendieron velas robadas de la capilla escolar y dibujaron un tablero con un lápiz y un papel, escribiendo sí y no en las esquinas. Eran 4: Ana, Luis, Sofía y Marcos. Todos ellos tenían 16 años de edad. Resulta que a medianoche, con el aula iluminada, solo por las velas, comenzaron a preguntar: «Charlie, ¿estás ahí?». El lápiz tembló y lentamente se movió hacia el sí. Los chicos rieron nerviosamente, pero Ana, la más valiente, preguntó: «¿Quién nos está viendo?». El lápiz giró violentamente, apuntando a un rincón oscuro del aula. Las luces fluorescentes parpadearon y una risa infantil, aguda y distorsionada, resonó en las paredes. Marcos, aterrado, derribó una vela y la llama se apagó sola. De pronto, un frío helado llenó el aula y en el pizarrón habían letras garabateadas en las cuales solo se podían ver: «No jueguen más». Los chicos salieron, corrieron, dejaron todo atrás, pero desde esa noche cada uno de ellos siente que algo los observa. Ana jura que, al mirarse al espejo, a veces ve a un niño pálido detrás de ella, sonriendo con ojos negros, sin tener la voluntad de preguntarle a sus padres si debe estar en la casa o en el manicomio. El zombi de la caña. En los cañaverales de Barahona, donde el sol quema la piel y el aire huele a azúcar quemada, los cortadores de caña susurran sobre un zombi que vaga entre las plantas. Luis, un trabajador de 30 años, estaba cortando caña al amanecer, cuando el cielo aún estaba gris. Sus compañeros se habían adelantado, dejándolo solo en un tramo del campo. Mientras cortaba, sintió que alguien lo observaba. Finalmente, al girarse,
vio un hombre demacrado, con la piel grisácea y los ojos blancos, cortando caña a pocos metros. El hombre no hablaba, solo cortaba con un machete oxidado. Su cabeza estaba gacha. Luis lo llamó. «Oye, amigo, no te vi llegar». El zombi levantó la cabeza lentamente, girándola a 180 grados, con un crujido seco, y sonrió, mostrando dientes podridos. Luis dejó caer su machete y corrió a toda prisa entre la caña, pero el zombi lo siguió, moviéndose con pasos torpes pero rápidos. Finalmente, Luis logró alcanzar a sus compañeros, quienes lo protegieron con oraciones y machetes en alto. Los mayores del grupo le explicaron que era un alma atrapada, un hombre que murió en los cañaverales y fue revivido por un brujo para trabajar eternamente. Desde entonces, Luis evita trabajar solo, pero dice que a veces escucha el sonido de un machete cortando caña en la distancia, incluso cuando no hay nadie más en el campo. La mujer sin piernas. En la carretera que lleva a Samaná, un tramo oscuro rodeado de árboles altos y maleza espesa es evitado por los conductores después de la medianoche. Una noche, sin embargo, Roberto, un camionero de 50 años que transportaba pescado fresco, conducía por ese camino. La luna apenas iluminaba y su radio comenzó a emitir estática. De pronto, en el borde de la carretera, vio a una mujer joven, vestida con un camisón blanco, levantando la mano para pedir ayuda. Roberto se detuvo, pensando que era una emergencia, y bajó la ventana. «¿Qué pasa, muchacha?», preguntó. La mujer no respondió, solo señaló hacia adelante. Su rostro estaba pálido y sus ojos, medio hundidos, parecía que estaba estresada. Al bajar del camión, Roberto notó algo que lo hizo retroceder. La mujer no tenía piernas. Flotaba sobre el asfalto, gravitaba, siendo su ropa meneada convulsamente por un repentino viento. Roberto corrió de vuelta al camión y aceleró hasta más no poder, pero al mirar por el retrovisor la vio flotando detrás de él. Sus ojos brillaban como faros rojos. Siguió conduciendo hasta Samaná, y cuando llegó, el camión estaba cubierto de marcas de manos blancas, como si alguien hubiera intentado detenerlo. Ahora los choferes que pasan por esa carretera rezan un Padre Nuestro al entrar, y algunos dicen que una mujer sin pierna aún aparece buscando a alguien que la lleve, aunque muchos que han muerto allí no han podido dar el testimonio de que murieron por causa de ella. El Moján del río Iguamo. En el río Iguamo, en San Pedro de Macorís, los pescadores temen al Moján, un espíritu barbudo que vive en las aguas profundas. Pedro, un pescador de 40 años, salió una madrugada a lanzar sus redes, ignorando las advertencias de su padre de no pescar en luna llena. El río estaba tranquilo, pero un olor a podrido flotaba en el aire. Pedro lanzó su red y sintió un tirón fuerte, como si un pez enorme hubiera mordido el anzuelo. Al jalar, vio una mano peluda, cubierta de musgos, emergiendo del agua. El Moján salió a la superficie. Era un hombre de piel verdosa, con una barba larga enredada, llena de algas,
y ojos amarillentos que brillaban como el fuego. Su sonrisa resonó en el río y con una fuerza sobrehumana tiró de la red arrastrando el bote de Pedro hacia el fondo. Pedro cortó las cuerdas con su cuchillo y remó con todas sus fuerzas hasta la orilla, pero el Moján lo siguió nadando bajo el agua. Su sombra visible en la superficie no dejaba dudas. La mitología era cierta. Pedro escapó, pero su bote aparece a veces, vacío, flotando en el río, con marcas de garras en la madera. Los pescadores que lo conocen ahora evitan ese tramo del Iguamo. Y algunos dicen que, si miras el agua en luna llena, puedes ver al Moján peinando su barba con un peine de hueso.